Listo. En el que tenemos el trifluoruro de boro. Este caso, el boro es un compuesto muy peculiar porque, al menos en la estructura de Lewis, tiene la característica de que no siempre cumple con la regla del octeto, sino que se queda a 2 electrones menos, es decir, con 6 electrones. Esta característica lo hace deficiente de electrones. ¿Iban a preguntar algo? No. Bueno, esta característica lo hace deficiente de electrones y hace que sea una muy buena base, un muy buen ácido de Lewis, ¿ya? Es decir, que puede reaccionar con otros compuestos que tengan un par de electrones libres para formar un enlace, ¿ya? Pero en el caso del trifluoruro de boro, eh, tenemos este tipo de geometría. Este es en el caso de que los tres pares de electrones sean enlazantes, los tres dominios sean enlazantes. En cambio, aquí también puede existir la condición de que no todos los dominios sean enlazantes, sino que tengan un dominio que sea libre, ¿ya? Y aquí tenemos el caso de la molécula del anión de nitrito. En el que aquí tenemos un dominio libre y dos dominios enlazantes, ¿ya? Luego tenemos, para el caso de la estructura tetraédrica, así mismo, que todos sean enlazantes, uno que sea libre o dos que sean libres. Entonces, aquí empieza con la molécula de metano, que es la estructura más sencilla de los tetraedros. Aquí se va ubicando de que todos los hidrógenos forman un enlace con el carbono y forman este tipo de pirámide. Para ubicarse ya de la forma más óptima, es decir, que tengan el mayor espacio entre ellos posible, se ubican en forma de tetraedro. Pero cuando existe un par de electrones libres, lo que va a suceder es de que este par de electrones ocupa más espacio, ¿ya? Que un dominio enlazante. Por lo tanto, va a alterar los ángulos que existen entre estos dominios. Generalmente, agrandando el ángulo que existe, por ejemplo, aquí entre B y el dominio libre, ¿ya? Y acortando el ángulo que existe entre B a B, ¿ya? O sea, se va a achicar. Quiere decir que si aquí normalmente era 109 grados, esto puede cambiar a 107 grados, ¿ya? Mientras que acá puede aumentar a 111. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna consulta? ¿No? Listo. Por último, tenemos aquí el caso del tetraedro, pero con dos dominios libres, en el que igualmente estos dominios libres ocupan más espacio en la molécula y por tanto achican aún más el ángulo que existe entre B a P, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo del oxígeno, digo del agua, ¿ya? Entonces, aquí es importante distinguir cada uno de los nombres que tiene estas estructuras o estas geometrías. Perdón. Ya, aquí me preguntan cómo realizar la hibridación. Ya, aquí para la hibridación tenemos que pensar primero, ¿cuántos dominios existen? ¿Ya? ¿Cuántos dominios de electrones existen? Para el caso del anión de nitrito, tenemos que hay un dominio con el oxígeno y el nitrógeno, otro dominio con el oxígeno y el nitrógeno, y un dominio que está libre, que es este par de electrones libres, ¿ya? Entonces, recordando de que si hay tres dominios, la hibridación tiene que ser sp2. ¿Por qué sp2? Porque así obtenemos tres orbitales, eh, tres orbitales moleculares, ¿ya? Que pueden formar un enlace, ¿ya? Como vimos más abajo,
Por un momento, como vimos más abajo, acá, resumen, ya, como vimos acá, aquí se formarían este tipo de orbitales, ¿ya? Que sería lo que se experimenta en la molécula bueno, en el anión de nitrito, ¿ya? Entonces, ya he identificado de que aquí tenemos orbitales sp2, lo cual quiere decir que tenemos un orbital s que se ha hibridado con dos orbitales p. Y por tanto nos queda un tercer orbital p que está libre. Entonces, ¿qué va a pasar con ese orbital p? Va a formar un enlace pi con un orbital p del oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos orbitales p del nitrógeno, dos de ellos que se hibridaron para formar los orbitales sp2. Ujú. Y nos queda un orbital p del nitrógeno que va a estar libre. Entonces, ese orbital se va a unir con uno del oxígeno y va a formar este doble enlace que vemos aquí. ¿Ya? Eso es importante porque el doble enlace es más fuerte que un enlace simple. Sin embargo, el enlace pi por sí solo tiene una fuerza menor al enlace axial que se forma por la hibridación de los orbitales, ¿ya? Sin embargo, en este caso, para esta molécula, hay, existe un caso de resonancia. ¿Por qué? Porque este doble orbital, perdón, porque este orbital o este doble enlace puede estar ubicado tanto de este lado, del lado izquierdo, como del lado derecho. Entonces, lo que nos va a indicar es de que el orbital pi no se está enlazando directamente a un solo, a uno de los átomos de oxígeno en específico, sino que se puede enlazar con los dos al mismo tiempo, ¿ya? Y por eso muchas veces pueden ver que para esta estructura no se localiza el doble enlace, sino que se le pone eh, a los dos un doble enlace, pero no directo, sino con puntitos, ¿ya? Lo cual indica de que el enlace está hibridado, ¿ya? Es decir, que el orbital p está interactuando tanto con los orbitales p del oxígeno, como del lado izquierdo como del lado derecho, ¿ya? Y esa sería la estructura para el anión de nitrito. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? No por el momento. Listo. Entonces, aquí, importante, recordar que la geometría de los dominios puede ser diferente a la geometría molecular. La geometría del dominio lo que nos da es qué geometría van a tener en general el dominio de la molécula. O sea, contando con todos los pares de electrones. Pero la geometría molecular es la que cuenta solamente contando los átomos que están enlazados, ¿ya? Por eso, para la estructura lineal, solamente tenemos la geometría molecular puede ser solamente lineal. En cambio, para la trigonal plana tenemos la estructura trigonal plana, que es en el caso de tener tres moléculas enlazadas, o la angular cuando solamente tenemos dos enlaces, ¿ya? Asimismo, con la tetraédrica, recordar que podemos tener como geometría molecular que pertenecen al dominio tetraédrico, la tetraédrica, piramidal trigonal y angular. Piramidal trigonal sería la tetraédrica, pero quitándole como que la punta, ¿ya? Mientras que el angular sería como que simplemente quedarse con un cacho de la pirámide, ¿ya? Con una esquina, ¿ya? Entonces, ahí, esa sería la geometría molecular cuando se tiene una hibridación de orbitales sp del sp al sp3, ¿ya? Pero para otros tipos de moléculas, principalmente para las que tienen orbitales d disponibles,
como puede ser en el caso del fósforo o del azufre, los orbitales D también pueden interactuar y formar nuevos tipos de hibridaciones. Por eso, en este caso, tenemos para 5 dominios de electrones, la geometría piramidal trigonal, bipiramidal trigonal, y la geometría octoédrica. ¿Ya? Aquí solamente se está añadiendo un orbital D a la estructura, mientras que acá son 2 orbitales D adicional a la estructura del sp3. ¿Ya? Así igualmente, no todos necesitan estar, no todos los dominios tienen que ser enlazantes, sino que aquí tenemos el caso de que uno sea no enlazante, que sean 2 o que sean 3. Aquí, si falta uno, se dice que la estructura es de balancín, ¿ya? Porque si bien sería como tener eh, como los juegos de Macatetas, las fichas de Macateta, pero una dañada. ¿Ya? Por eso se le dice la ficha, la estructura de balancín. Aquí forma de T porque obviamente está formando una T, pero aquí recordando la repulsión de electrones, lo que se esperaría es que estos ángulos estén ligeramente cambiados. Y finalmente, tenemos aquí la estructura lineal, en la que todos los dominios que pertenecían al plano ecuatorial son no enlazantes, lo cual causa de que esto tenga una estructura lineal. Y como todos estos están en un plano, estos sí van a ser 180 grados de forma ya clara. No hay duda en este caso, porque la repulsión es igual entre estos dos dominios, ¿ya? No es como aquí que existe un desbalance entre el espacio que ocupa este de aquí con el dominio libre. Y luego para la octoédrica es más sencillo porque solamente tenemos el caso de octoédrica, piramidal cuadrada y cuadrada plana. En la que si nos fijamos, solamente son los dominios que pertenecen al eje axial los que van a desaparecer. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta sobre geometría molecular? ¿No? Esta agua tienes desde antes de ayer. ¿Ah? Desde antes de ayer te has tomado este pitito así. No, porque te lo volví a dejar. Ya. A ver. Listo. Aquí tenemos un caso en el que nos preguntan cuáles son las geometrías moleculares para cada uno de los átomos centrales. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace aquí? Identificar los átomos centrales. En este caso son el carbono, este otro carbono y el oxígeno. ¿Por qué este oxígeno? Porque al menos está enlazado a otros 2 átomos. Mientras que el oxígeno de acá solamente está enlazado a un solo átomo. ¿Ya? Entonces, como regla general, ya pueden tener en cuenta de que un átomo central tiene que estar enlazado como mínimo a dos átomos. Tengo una consulta, ¿y cómo sería la hibridación para el monóxido de carbono? Para el monóxido de carbono, eso es una molécula que solamente está conformada por 2 átomos. Entonces, ahí la hibridación es diferente. Ya, eso se analiza más con teoría de orbitales moleculares. Aquí la geometría molecular no cuenta porque si se dan cuenta, empieza a analizar empieza a analizar moléculas que tienen, como mínimo 3 átomos que la conforman. ¿Ya? Entonces, el monóxido de carbono no forma parte de esta teoría. ¿Ya?
¿Qué quiero decir con eso? Que ahí como tal no existe una hibridación sp directa, o sea, que se acople a esta teoría. Pero si realizamos el diagrama de Lewis del monóxido de carbono, no lo tengo aquí, no sé si lo puedo graficar. Dejen ver si lo puedo graficar y compartir. Si graficamos más o menos el monóxido de carbono, tenemos aquí el monóxido de carbono y unidos por un triple enlace, ¿ya? Aquí un par de electrones libres y acá otro par de electrones libres. Entonces, si lo tratamos de analizar con la teoría de repulsión de orbitales, lo que vamos a observar primero es de que el carbono tiene dos dominios, ¿ya? Si lo analizamos desde el punto de vista del carbono, tiene dos dominios, lo cual corresponde a a una hibridación sp. Entonces, aquí vamos a tener un orbital sp que está enlazado y otro orbital sp que no está enlazado. Lo mismo sucede para el oxígeno, que va a tener una hibridación sp que se enlaza con el carbono y otra que está libre. Entonces vamos a tener dos orbitales p que no están enlazados, al igual que el oxígeno. Y esos orbitales p que no están enlazados van a ser los que forman estos dos enlaces pi, ¿ya? Porque recuerden, los orbitales p son los que forman orbitales pi, ¿ya? O enlaces pi. Mientras que son los orbitales de hibridación, como los sp, los que forman este enlace sigma, ¿ya? Que una de las características del enlace sigma es que va con el eje del enlace, mientras que los enlaces pi están como que a los costados. ¿Listo? Espero que ahí haya respondido su pregunta. Una pregunta, Eric. Por ejemplo, el carbono es 2s2, 2p2, entonces tendría px, py, pero ¿En qué tendría caso? vacío. Perdón. Aquí en el monóxido. Yo haciendo la configuración tendría, en el orbital S tendría 2 electrones, en el orbital P tendría, en el PX tendría 1, en el PY también tendría 1, y el PZ me quedaría vacío. Entonces, mi pregunta es cómo comparte ese electrón, o sea, ¿qué hace? Lo comparte del oxígeno. Recuerda que aquí se están compartiendo tanto electrones del carbono con el oxígeno. O Pero sea, entonces yo compartiría de un lado y del otro simplemente nada, solo estoy compartiendo un electrón para ese enlace, como que para ese enlace pi creo que es. ujú. O sea, depende cómo lo quieran analizar, porque ahorita estamos con repulsión teoría de electrones, repulsión, no recuerdo bien el nombre. Pero, o sea, aquí, ¿qué es lo que nos dice Lewis? De que se van a estar compartiendo electrones entre ambos átomos. Es decir, que los electrones que le hacen falta al carbono los va a obtener del oxígeno. Y viceversa, los electrones que le hacen falta al oxígeno los va a obtener del carbono. ¿Ya? Es decir, que aquí los electrones que le están faltando, tú me dices del orbital PZ, por decirlo así, porque es indiferente si es PX, PY o PZ, dependiendo cómo hagan el análisis. Pero en sí, lo que va a suceder es de que es el oxígeno quien le va a otorgar ese electrón que le falta para formar el enlace, ¿ya? Porque recuerden, esto es un enlace covalente y lo que sucede en un enlace covalente son que los electrones se comparten,
no se transfieren de un lado al otro, sino que se comparten a la vez. ¿Ahí está claro? Sí, Eric, gracias. Ya. Me preguntan, ¿el oxígeno puede hacer un triple enlace? O sea, generalmente no puede hacer. Pero la estructura del monóxido es como que la excepción. También, esta es una estructura propuesta. También está el caso de proponer esta estructura para el monóxido. Creo que era así, no recuerdo muy bien. O si era aquí solamente un par de electrones. ¿Ya? En la que también se respeta la carga formal y todo, pero no recuerdo si aquí solamente era uno solo. Tendría que ver. Generalmente se usa, yo he visto más que usan la de acá. Pero en sí, recuerden que el Lewis es solamente como que un modelo, ¿ya? Es un modelo que actualmente ya está poco, ya no representa también la realidad que nosotros conocemos, sino que para representar esta estructura, ahora lo que se usa son teorías de orbitales moleculares, que ahí como tal no se ve una hibridación, sino que se ve una combinación de los orbitales diferente. O sea, la teoría de repulsión hace más como que un análisis gráfico y geométrico, mientras que la teoría de orbitales moleculares ya lo va analizando de forma más matemática y en la que se proponen otro tipo de simetrías. ¿Ya? De ahí, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces sigamos con el caso de esta molécula. ¿Ya? Aquí tenemos este ácido acético. Entonces, el análisis, aquí pregunta, ¿cuál es ¿cuáles son los enlaces? Perdón, ¿cuál es la geometría de cada uno de los átomos centrales? Entonces ya habíamos dicho que primero hay que identificar cuántos átomos centrales hay, que son 3. Luego, es analizar quedaría analizar cuáles son los dominios que tienen, ¿ya? En el primer caso, vemos que el primer carbono está enlazado a 4 moléculas, ¿ya? Lo cual corresponde a 4 dominios, ¿ya? Por lo tanto, tiene una estructura tetraédrica, tal como se ve aquí. Luego, van con el segundo átomo de carbono. De aquí, entonces, observamos que está enlazado a 3 átomos, por lo tanto, eso correspondería a una estructura trigonal plana. Pero es importante de que el número de enlaces no da directamente la geometría, sino que aquí hay que ver si existe algún dominio de electrones que sea libre. En este caso, no. Pero si reemplazáramos esta molécula por un nitrógeno, entonces lo que veríamos sería de que aquí, primero, el oxígeno estaría con un enlace simple. Esa molécula no existiría como tal, pero suponiendo esto, el oxígeno estaría con un enlace simple y tendríamos un par de electrones libres. Por lo tanto, ya no sería trigonal plana, sino que sería una estructura tetraédrica. Pero en el caso del carbono, como no existe ese dominio de electrones libres, entonces esto sí pertenece al trigonal plano. Por último, queda la del oxígeno, donde aquí podemos podemos cometer el error de pensar de que esta estructura sería lineal. ¿Por qué pensaríamos que sería lineal? Porque solamente hay 2 enlaces. Pero hay que recordar, siempre hay que tomar en cuenta si hay un dominio de electrones que esté libre o no. En este caso tenemos 2. Entonces, en total tenemos 4 dominios de electrones y por tanto eso pertenece a un dominio a una geometría tetaédrica. Si queremos ser más específicos, para este átomo central, la geometría sería angular. ¿Por qué angular? Porque tenemos 2 dominios libres y 2 dominios enlazantes. Tal como vemos, eh, tal como vemos aquí, tenemos el dominio angular. ¿Ya?
Hasta ahí, ¿alguna consulta o alguna duda que tenga? No. Listo. Entonces, tenemos ahora esta otra molécula, en la que quisiera que me digan cuántos átomos centrales existen. Cualquier persona. Disculpa, no. 3. Ya, correcto. Entonces, ¿pueden decirme cuáles son? 2 carbono, no, los 3 carbonos. Ya, los 3 carbonos. Ya. Para el carbono de aquí, este de aquí, ¿cuál es su, cuáles son los, cuál es el número de dominios que tiene? 4. 4. Ya, listo. Para el de acá, 2. 2. Y para el último, o sea, el de acá, 2. Entonces, en esta estructura, ¿qué geometría debería de tener? La primera tetraédrica. Ya, la segunda Lineal. y la tercera Bien. también lineal. Entonces, aquí existe algún dominio que sea libre, pares de electrones libres. No. No, todos son enlazantes, ¿ya? Entonces, por tanto, como no hay pares de electrones libres, cada uno de estos átomos centrales va a tener la misma geometría que su dominio de electrones, ¿ya? En este caso va a ser tetraédrica, lineal y lineal. Listo. Dejen ver si consigo algún otro ejemplo. Ya. Bueno, esto no sé. Aquí podemos ver un enlace pi, de cómo se estructura el enlace pi, ¿ya? Esto sería también con teoría de orbitales moleculares, aunque creo que sí se entiende con lo primero que están viendo. Aquí, en este caso, tenemos la molécula de etileno, en la que se puede ver igualmente que tienen una hibridación sp2, es decir, 3 orbitales que están hibridados y que están formando un enlace sigma. ¿Por qué sigma? Porque es directa, el enlace va de forma directa al eje del enlace, ¿ya? No es como que está a un lado, sino que va de forma directa. Entonces, ese sería el primer enlace que vemos aquí. Entonces, ¿de dónde sale el segundo enlace? Sale de la hibridación, de la combinación de estos dos orbitales p. Entonces, estos orbitales p, si vemos, se están juntando por encima del enlace, o sea, por encima del eje intermolecular. Y esta combinación hace que aquí se forme un segundo enlace que se conoce como el enlace pi. ¿Por qué se llama pi? Simplemente porque se les da el nombre acorde a la simetría que cumplen. Y la simetría que cumple se la llama pi. ¿Ya? Aquí tenemos una visualización un poco más directa de cómo se forma el enlace pi. Vemos que están los orbitales atómicos de forma individual. Y una vez combinados, crean toda esta región de electrones, de una densidad electrónica, que es lo que nosotros conoceríamos como un enlace. ¿Ya? Y para este caso tenemos la molécula de acetileno, en la que igualmente aquí tenemos una hibridación sp, que forma enlaces moleculares de aquí de geometría lineal, los dos casos sp, sp, y ahora tenemos dos orbitales p para cada átomo de carbono que no está combinado, que no está hibridado. Por tanto, estos dos orbitales p van a formar dos enlaces sigma.
Y por tanto, la molécula de acetileno, así es como forma su tercer enlace, ¿ya? Sus tres enlaces. No se ve aquí de forma cómoda. Ya. Aquí, finalmente, tenemos también el caso para la molécula, para los anillos aromáticos. Aquí existe un caso de resonancia de estructuras, ¿ya? La resonancia, ¿qué quiere decir? Que tienes dos estructuras que son idénticas, pero que tienen, que técnicamente son idénticas, pero con diferencia de ubicación de dobles enlaces, ¿ya? ¿Qué es lo que es importante que hay que destacar aquí? Que como son, no hay una diferencia que sea técnicamente objetiva. No es como que puedan identificar un doble enlace en una zona específica. Se dice que estos enlaces se están resonando y por tanto se le atribuye todos estos doble enlaces a toda la estructura, ¿ya? Entonces, no van a tener dobles enlaces en lugares específicos, sino que se van a combinar para toda la estructura. En este caso, lo que se observa es de que son todos los orbitales p de los carbonos que se están combinando para formar un solo orbital. ¿Ya? Dejen ver si tenemos aquí un ejemplo. Aquí hay otro caso de hibridación, lo que les estaba contando con la molécula de nitrito. Y quiero buscar algún problema. Una sección de ejercicios. Ya. Entonces, vamos analizando esta molécula. ¿Ya? Lo primero que quiero que me digan es que me digan cuántos átomos centrales existen en esa estructura. 4. 4, ya. Entonces, ¿cuáles son? Nitrógeno, 2 carbonos y un oxígeno. Ya, listo. Para el nitrógeno, ¿cuál es su geometría de dominio? Tetraédrica, creo. Sí, tetraédrica, porque es la geometría de dominio y ahí solamente cuentan cuántos dominios hay. Entonces aquí tienen un dominio, 3 dominios enlazantes y uno libre. Entonces eso pertenece a una estructura tetraédrica. Y la geometría para este caso, No la anoté, pero es la que tenía un no par enlazante. ya es piramidal triangular. ¿Ya? Ahora, para este carbono, ¿cuál es su geometría de dominio? Tetraédrica. Tetraédrica. ¿Y la molecular? Tetraédrica, o sea, También tetraédrica, porque no hay dominios libres. Ya. Para el otro carbono, ¿qué estructura tiene? La de dominio. trigonal plana. Trigonal plano, ajá. Y para En la ambas. última, ¿en cuál? Ah, la última es tetraédrica angular. Ajá. Para el oxígeno es tetraédrica angular y aquí es trigonal plano. Recuerden, este carbono solamente tiene 3 dominios de electrones, mientras que este oxígeno tiene 4 dominios, 2 que son enlazantes y 2 que son no enlazantes. ¿Ya? Por lo general, más van a observar que tienen estructuras trigonal plana con el carbono
que con cualquier otra molécula, ¿ya? Dependiendo si está formando doble enlaces o no, pero casi siempre va a ser, lo más común es verlo con carbonos, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra estructura aquí? Algo un poco más complicado que puedan ver. O sí, analizar esta molécula de acá. Ahí quiero que me digan cuántas estructuras diferentes pueden ver. ¿O cómo empezarían a ver las estructuras aquí, para esta molécula? ¿Alguna idea o algo? Primero tendría que ver los átomos centrales, ¿no? ¿Cuántos átomos? Ya, ya está bien. ¿Qué átomos centrales pueden ver? Ya, o sea, hay 6 carbonos en el benceno. Ya, El grupo COH, ahí sería un carbono y un oxígeno. O sea, el oxígeno del grupo hidroxilo y el carbono del grupo CO. ¿de cuál? De la de acá. Sí, ajá. Ya. Esto no Y es hidroxilo, esto es un ácido. sí. O sea, pero Claro, me pero refiero. tú te refieres al de acá. Ajá. ¿Cuál es? Y abajo sería dos carbonos y un oxígeno. Ya, los dos carbonos y el oxígeno. Aquí, facilitando un poco las cosas, el benceno va a tener todas la misma estructura, por lo que ya vimos allá que el anillo van a compartir estructuras. De aquí también tenemos, entonces solamente sería como que estos agruparlos en un solo grupo, ¿ya? Entonces tendríamos los carbonos del benceno o del anillo aromático. Tenemos aquí, eh, ¿iban a decir algo? No, no se escucha bien. No, no, no te escucho, no, se escucha muy entrecortado. Bueno, vamos a tener aquí el carbono. Oye, disculpa, una pregunta. O sea, la estructura de lo que dijiste del anillo del benceno siempre va a ser cuando yo tenga cualquier estructura unido con un benceno. O sea, aquí por facilidad lo estamos uniendo todos en uno solo, porque esto es un anillo aromático y por tanto todos estos carbonos van a tener la misma estructura, ¿ya? Ya, pero ¿eso va a ser para cualquier estructura con algún benceno o no? O sea, si el anillo es aromático, sí, Ahí. ¿ya? Gracias. Pero eso no quiere decir que si tienes 6 carbonos en un anillo, automáticamente van a tener todos la misma estructura. No, porque si aquí yo le quito un doble enlace, ahora los carbonos sí van a tener estructuras diferentes según cómo se lo esté analizando, ¿ya? Así que es importante reconocer si el anillo es aromático o no, ¿ya? Ya, listo. Gracias. Ok, aquí para este caso ya definimos que sería esto igual.
Y entonces, una característica de los carbonos del anillo de benceno es de que van a tener una hibridación sp2. ¿Por qué sp2? Porque ya vimos que queda un orbital p libre para cada uno de los átomos de carbono, que son los que van a formar el doble enlace, ¿ya? Pero al estar deslocalizados esos dobles enlaces, van a formar aquí una estructura de resonancia. Luego, para el carbono del grupo ácido, se va a formar, vemos que también tiene una estructura sp2, porque está formando un doble enlace con el oxígeno. Entonces aquí tenemos una geometría trigonal plana. Para el oxígeno de este caso, entonces vemos que también tiene, una geometría en cambio tetaédrica, ¿ya? Y va a ser angular, porque tiene igualmente dos dominios libres. Lo mismo en este caso, si se pueden percatar, el oxígeno tiende a formar estructuras angulares. ¿Por qué? Porque generalmente va a estar enlazado a dos átomos diferentes, o si forma dobles enlaces, los va a formar, pero solamente se va a unir a una sola molécula. Entonces no va a ser un átomo central, ¿ya? Por eso, generalmente, lo que se va a observar en el oxígeno es de que tenga una geometría de dominio tetaédrica y una geometría molecular angular. Luego aquí vemos que es el mismo caso para el carbono con el de acá, que tiene una estructura trigonal plana, y terminamos con este carbono que tiene una geometría tetaédrica. Ya. Hasta ahora, ¿tienen alguna otra consulta sobre geometría molecular? ¿Algún ejercicio que tengan planteado y que quieren que lo resuelva? O sea, yo no tengo uno de geometría molecular, pero tengo uno, creo que es hibridación. No sé si puedas hacerlo. Ya, ¿lo tienes en tu computadora? O sea, no, solo es la hibridación del carbonato, el CO3. Ya. Mm, Deja compartir. Carbonato. A ver si borro todo esto. Entonces, tendríamos el carbonato CO3, ¿verdad? Así que bastante feo. A ver. Entonces, con el carbonato. ¿Qué exactamente les preguntan? A ver, para el carbonato, primero, supongo que los que les han de preguntar es cuál va a ser su estructura de Lewis, ¿o no? Me parece solo que es el que pregunta sobre si hibridación, o existe sea, hibridación. espacio. Ya. Y que Bueno, veamos cómo se hibridizan cada orbital, eso. ya. Si les preguntan eso, que una el buena forma de SP2. empezar sería dibujando la estructura de Lewis para poder visualizarlo. Entonces ahí tienen que recordar cómo se realiza correctamente la estructura de Lewis. Que tienen que tomar en cuenta la carga formal de los átomos individuales, y ver si esta es igual a 0 al final, o si tiene una carga en el caso de algún anión poliatómico, como es en el caso del carbonato, que sabemos que va a tener una carga de -2. ¿Ya? Entonces, aquí hice un enlace simple para cada uno. Falta ver si va a haber algún enlace, algún doble enlace. ¿Cómo puedo pensarlo? Primero, este carbono le faltan 2 electrones para completar el octeto. Al oxígeno también le está faltando dos
le están faltando 4 electrones para completar su octeto. Perdón, 6. Entonces, yo puedo aquí completárselo y tengo 6. Pero si hago la carga formal para este oxígeno, me voy a percatar de que tiene una carga formal de -1. Entonces, eso ya me ayuda a conseguir un poco más la carga final del carbonato, que es -2. Entonces, como mínimo sé que voy a tener 2 oxígenos que van a estar enlazados de forma simple. Este carbono por el momento tiene una carga de +1, pero puedo arreglarlo si aquí pongo un doble enlace. Con ese doble enlace, ahora tengo el oxígeno que está enlazado a este carbono con un enlace doble, y la carga formal para este oxígeno, para mi suerte, va a ser 0. Entonces a la final tengo una carga formal para este oxígeno de -1, aquí también de -1, y aquí 0 y 0. Por tanto, la carga de esta estructura va a ser -2, que es la carga del carbonato, del ion carbonato. Entonces, ahora con la estructura de Lewis, paso a analizar la geometría de dominio y la geometría molecular. Entonces, aquí veo que solamente tengo 3 dominios de electrones. Entonces, la geometría de dominio va a ser triangular plana, por lo tanto, va a tener una hibridación sp2. ¿Ya? Quiere decir que dos orbitales p se están hibridando con un orbital s. Por tanto, va a quedar un orbital p que va a estar libre y que puede interactuar con los orbitales p del oxígeno. ¿Ya? Y entonces, ese orbital p va a ser el que me forme este doble enlace. ¿Verdad? Ya, ese va a ser el orbital p que va a formar un doble enlace, un enlace pi con uno de los oxígenos. Y ahí ya tendría analizado la hibridación y ya sabría cómo se está formando el doble enlace. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta o alguna otra consulta? No, todo bien, gracias. ¿Ya? ¿Se quedó todo claro? Sí. Ya, listo. Ahí, ahorita quería preguntarles, ¿qué más están viendo? ¿Ya? Si solamente han avanzado con geometría molecular o si han visto algo más en la materia. ¿No han visto nada más? ¿No tienen alguna otra consulta o algo? ¿O algo que quieran preguntar? Bueno, entonces asumiré que ya no hay más consultas. Voy a ver si puedo conseguir otra molécula para hacer un último ejercicio de identificación de geometría molecular y analizarlo también con la hibridación. Eri, ¿podrías hacer por favor del NO, del monóxido de nitrógeno, pero eh, con carga de -2? De -2. Sí, por O sea, tú dices
esto. Sí, Eso es lo que... sí, ya. pero sin... Seguro que -2. No es -1. No, es -2, yo tenía el archivo -2. Déjame ver. Si no, lo que estaba pensando era que podemos analizar la geometría molecular de una lactona. No sé si se está compartiendo. En ver. Ah, sí, perdón, ha sido NO2 con signo menos. A ver, ya pongo. Oxígeno menos. ¿Ya? Bueno, perdón. Entonces, aquí lo que siempre les digo es como consejo general. NO2, o sea, 2 oxígenos. Son 2 oxígenos. Pero eso ya lo respondí. Recién llegas a las ayudantías. No, sino que, o sea, es raro porque estábamos haciendo con el profesor, o bueno, yo lo estaba haciendo con, se me fue, con geometría electrónica y de ahí comenzaba a hibridizar. ¿Ya? Pero como no lo hiciste con geometría electrónica, o sea, se hizo más fácil, pero quería entenderlo con geometría electrónica. Con geometría electrónica. Deja encontrar ese caso en el libro, porque en el libro también está. O sea, ¿te refieres a esto? No, pero esto es para el... ¿Es O2 o O3? 2. O2. Ya, entonces ese era el que puse al principio. O sea, este caso de acá. Bueno, lo puedo dibujar acá. Tendríamos el nitrógeno y lo enlazamos a 2 oxígenos. Ya. En el caso, como ahorita están solamente trabajando con la teoría de Lewis, el consejo más práctico que les doy es de que dibujen los átomos y les hagan como mínimo un enlace simple al átomo central. Y ya con carga formal van viendo cuántos van a ser los enlaces reales. ¿Ya? En este caso tenemos el nitrógeno por lo general suele tener un par de electrones libres, ¿ya? Y necesita 3 enlaces para ya tener una carga neutra. Entonces aquí... ¿Podrías compartir lo que estás haciendo, por favor? Perdón, pensé que la estaba compartiendo. A ver, ya. ¿Deja repetir? Entonces, digo que dibujan cada uno de los átomos, ya, los van dibujando, y les dan un enlace simple de primeras, ¿ya? Aunque no sepan cuántos enlaces van a tener realmente, ¿ya? Entonces, de ahí, con un poco de experiencia, al menos lo primero que que pueden hacer es reconocer de que casi siempre el nitrógeno suele tener un par de electrones libres, ¿ya? Eso es una ayuda. Y con carga formal, de esta forma, el nitrógeno solamente necesitaría formar 3 enlaces para ser neutro. Entonces aquí yo le dibujo otro enlace. Entonces serían 1, 2, 3 enlaces y 2 electrones libres. Entonces aquí tiene una carga formal de 0. Y además ya completa el octeto. Para el oxígeno, para tener una carga formal de 0, agrego dos dominios no enlazantes. Y aquí también le agrego 2 dominios no enlazantes. Pero yo sé que esta estructura tiene una carga
de uno menos. Entonces lo que hago es trabajar con este oxígeno y sé que lo único que me falta para que el oxígeno tenga una carga de menos 1, una carga formal de menos 1, es agregándole otro par de electrones libres, ¿ya? Y ahí ya tengo la estructura de Lewis para este anión. Entonces, ya con la estructura de Lewis, lo que hago es ver qué tipo de geometría tiene y así ver qué geometría, cuál es la hibridación con la que vamos a trabajar. Entonces, es el nitrógeno el átomo central y, por tanto, vamos a tener una hibridación, vamos a tener aquí, como vemos, tres dominios de electrones. Eso corresponde a una hibridación sp2, ¿ya? O sea que nuevamente tenemos aquí una hibridación sp2, ¿ya? Y asimismo, este par de electrones libres viene a corresponder a un orbital p que está libre, ¿ya? Que no se ha hibridado. Y es ese par de electrones, y es ese orbital que va a formar el enlace pi con el oxígeno, ¿ya? Nuevamente, si quieren analizarlo con un poco con resonancia, aquí pueden dibujarlo como que entrecortado, indicando de que el doble enlace no está localizado, sino que está deslocalizado entre los dos átomos de oxígeno, ¿ya? Pero sí, eso sería todo el análisis para hibridación y para la geometría molecular, según la teoría de Lewis. ¿Ahí quedó claro? ¿O tienes alguna otra pregunta? Sí me quedó claro esa parte, pero, o sea, mira, en clase había un ejercicio que hicimos, por ejemplo, con el agua. En el agua había que hicimos configuración electrónica del agua, o sea, de la molécula del hidrógeno y del oxígeno. ¿Ya? Y de ahí comenzamos a hibridizar. Y como resultado tenía, en este caso en el agua, había 4 híbridos. Sí, creo que eran 4 híbridos. Y ahí hicimos la geometría molecular. ¿Sí me entiendes? Muy bien. O sea, no estoy seguro a qué te refieres con hibridar. ¿Ya? O sea que... Espera, por ejemplo, sí, dime. mira, digamos, en el caso del agua, me acuerdo que, bueno, aquí tengo que hicimos la configuración electrónica de hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? ¿Ya? Pusimos los electrones que estaban en, digamos, en el orbital p. En este caso, en el oxígeno habían 4 electrones en el orbital p, 2 en el X, uno en el Y, uno en el Z. Y de ahí el profesor había dicho que en ese orbital S, un electrón del orbital S podía pasar al orbital P. ¿Sí me Ya, entiendes? ajá, ya esa es la Ya, y de hibridación SP. ahí ya ocurre la hibridación Ujú. y ya tendría 4 híbridos. Sí, entonces ahí dijo que ya, o sea, en ese caso ya ocurrió la hibridación y ya se Ah, llamaban ya les caché, SP3 ya. ¿Sí me entiendes? Ajá, ya les entendí. Ya, eso sucede porque en el agua tenemos una hibridación sp3, es decir, que el orbital S se está combinando con los tres orbitales p. Por eso es que en el agua se observan 4 dominios de electrones. Si quieres mejor lo grafico. Porque tenemos que aquí el agua, el átomo central es el oxígeno, tenemos aquí el hidrógeno, otro hidrógeno, y aquí tenemos dos orbitales, dos pares de electrones libres. Entonces, asimismo, aplicando la geometría molecular, vemos que tenemos 4 dominios de electrones, lo cual corresponde a una hibridación sp3, ¿ya?
lo cual quiere decir que se están formando 4 orbitales moleculares. 2 de estos van a ser enlazantes y los otros 2 que sobran van a quedar como pares de electrones libres, ¿ya? No hay, no hay mayor explicación con eso. Lo que sucede con el caso de hibridación es eso, de que se están como que combinando los orbitales, el S con el orbital P, para formar un nuevo tipo de orbital, ¿ya? Y formar este tipo de enlace molecular, uno que va directamente, que los enlace directamente, ¿ya? ¿Ahí sí quedó un poco más claro o aún existe una duda? No, sí, ya me quedó un poco más claro. Ya, listo. Entonces, hasta ahí, ¿alguna otra persona tiene alguna duda o alguna consulta que quiera hacer? Bueno, entonces como no hay consultas, ¿qué les parece si terminamos con un último ejercicio? Que sería analizar la geometría molecular para este caso, para una lactona. ¿Ya? Entonces, aquí les pido que analicen esta estructura, el ciclo. ¿Ya? Dibújenlo en su cuaderno, les doy 5 minutos para que identifiquen cuáles son los átomos centrales y cuáles son las geometrías de dominio y molecular para cada uno de esos átomos centrales. Ya cuando tengan listo, me avisan. Yo regresaré en unos minutos. Perdón, yo regreso en unos minutos. Ahí les dejo compartido la estructura.
A ver, chicos, ¿cómo les fue? ¿Alguno pudo resolver la estructura? ¿Siguen ahí? ¿Tuvieron problemas para resolver la estructura? Chicos, ¿qué pasó? ¿Ya se fueron? Bueno, en cualquier caso, ya para terminar este ejercicio, lo último que queda es analizar la estructura para cada uno de los casos. A ver qué me dice. La estructura nos intimida. No es tan complicado, porque en este caso solamente tendrían tres casos diferentes. El de este oxígeno, que se encuentra dentro del ciclo, la del carbono, que está formando un doble enlace con el oxígeno, y el resto de carbonos que están unidos por enlaces simples entre ellos. Aquí, por tanto, se supone que estos carbonos van a estar enlazados con dos hidrógenos, entonces aquí van a tener dos hidrógenos para estos carbonos enlazados, y por tanto van a tener todos estos aquí una estructura sp3, ¿ya? Que van a estar enlazados por una estructura sp3, una hibridación sp3. Su geometría molecular va a ser tetraédrica, tanto la de dominio como la estructura molecular, como la geometría molecular, porque todos sus dominios son enlazantes, ¿ya? En el caso de este oxígeno, que está dentro del ciclo, su estructura, su geometría de dominio va a ser igualmente tetraédrica, porque aquí también suponemos, o sea, realizando la estructura de Lewis completa, observamos de que aquí hay dos pares de electrones que no son enlazantes, ¿ya? Entonces, la estructura de dominio para este de aquí va a ser tetraédrica, pero al tener dos dominios que son no enlazantes, corresponde a una estructura molecular angular. Por último, para este carbono, que forma un doble enlace con el oxígeno, entonces vemos que solamente hay tres dominios de electrones. Por tanto, la estructura, la geometría de dominio va a ser sp3, y como no hay dominios no enlazantes, su estructura molecular también va a ser sp3. Digo, también va a ser triangular plano, ¿ya? Y aquí recordando de que nuevamente tenemos un orbital un orbital p del carbono que no está hibridado para formar los sp2, y por tanto puede interactuar con los orbitales p del oxígeno, y así se forma el doble enlace entre carbono y oxígeno, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda o algo? ¿O alguna inquietud que tengan con este de aquí? ¿Cómo se determina que sería Perdón, ¿puedes repetir? No se escucha muy bien. cómo se determina que la hibridación es sp3? ¿En cuál? Aquí, en este de aquí. Valerolactón. Puedes mejor escribir en el chat porque no te escucho. O sea, se escucha muy entrecortado.
Hasta mientras, ¿alguna otra persona tiene una duda o algo? ¿Por qué sería SP3 en el carbono que está formando doble enlace y con otros dos enlaces simples? Dije SP3, perdón, quería decir SP2, ¿ya? Ah, ya, ahí sí. Ajá. Si no, ahí me equivoqué. ¿Cómo se determina la hibridación? Es SP3. La forma más fácil para determinar si la hibridación es SP3, SP2 o SP es viendo la geometría de dominio, ¿ya? Entonces, eh, para este caso, vemos que estos carbonos tienen la misma estructura porque forman el mismo tipo de enlaces, y aquí, suponiendo que están enlazados con hidrógeno, porque este es el tipo de estructura que se le da para moléculas orgánicas, vemos que tienen dos enlaces con hidrógeno y dos enlaces con carbono. Entonces vemos que tiene 4 dominios y todos son enlazantes, ¿ya? La geometría de dominio me dice que es SP, que es una geometría tetaédrica, y a la geometría tetaédrica siempre le corresponde una hibridación SP3. En cambio, para aquí, para el carbono que está formando el doble enlace con el oxígeno, veo que solamente tiene tres dominios de electrones. Entonces, eso le corresponde a una geometría de dominio triangular plana, y como es triangular plana, entonces la hibridación va a ser SP2. Eso es una de las formas más sencillas de ver cuál va a ser la hibridación, viendo cuál es la geometría de dominio, no la geometría molecular, sino la geometría de dominio. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna otra duda? Sí, usted había dicho algo de hidrógenos que están enlazados. ¿Y podría repetir esa parte en qué O átomo sea, está enlazado de aquellos? ¿O solo fue...? aquí lo que se hace para moléculas orgánicas es de que, para no sobrecargar el dibujo o el gráfico, no se ven los enlaces con hidrógeno, O ¿ya? sea, pero cada carbono estaría enlazado con dos hidrógenos entonces para los Con dos hidrógenos. demás. Exacto. O con los Ok, hidrógenos que les corresponda para que sea ya neutro, ¿ya? ok, listo. Ya, pero Gracias. eso es más para si en caso de que no hayan visto ninguna materia de orgánica. No estoy seguro si ya todos aprobaron orgánica o si están recién viendo orgánica 1, ¿ya? De hecho, inorgánica se tiene que pasar a inorgánica antes de ver orgánica 1. Ok, perdón. Es que como antes en la vieja Maya, eso orgánica Claro, eso estaba no ha mucho cambiado. después. No Listo. tenía ningún requisito inorgánica, el que yo recuerdo. Ya, me preguntan, antes de terminar, ¿podemos hacer un mini repaso rápido sobre la geometría de dominio? Muchas gracias, interesante. Ya. El repaso rápido, ya, listo. El libro que yo por lo general uso para lo que es geometría molecular, que lo explica para mí bastante bien, es el Brown, porque aquí presenta las tablas presenta tablas con la geometría molecular, con tanto la geometría para los dominios de electrones como la geometría molecular, ¿ya? Que va a ser la que va a presentar la molécula. Entonces, lo más importante es de que para la geometría de dominio electrónico vamos a tener 6 grupos principales. Cuando hay dos dominios, 3 dominios, 4 y 5 y 6 que están más abajo. ¿Ya? Para ir rápido. Entonces tenemos aquí la geometría lineal, la trigonal plana y la tetraédrica. Esta primera estructura, es geometría, la podemos usar para visualizar o para inferir cuál va a ser la hibridación. Entonces, para estructuras lineales, no siempre, porque luego vamos a ver que podemos tener estructuras lineales que tengan una hibridación SP3D
como en este caso. Sí, en este caso. Pero generalmente, con los ejercicios que pueden trabajar, esto va a corresponder a una geometría SP, solo SP. ¿Cuándo pueden tener el otro caso? Dependiendo de cuál sea el átomo central, ¿ya? Si el átomo central tiene orbitales D disponibles, como podría ser el caso del fósforo, o el caso del azufre, o el caso de halógenos, es más probable que tenga la otra estructura, ya la de SPD, ¿ya? Pero esto solamente es para la geometría molecular. Si ya ven que tienen los 5 dominios, este término es el que les da de una vez por todas cuál va a ser la hibridación. Entonces, para aquí, geometría lineal, el dominio va a ser SP. Para la trigonal plana va a ser SP2. Y para la tetraédrica va a ser SP3, solamente contando con los dominios de electrones. Entonces ahí ya pueden identificar fácilmente cuál va a ser la hibridación. Y luego si les preguntan cuál es la geometría molecular, tienen que ver si todos los dominios son enlazantes o si existe algún dominio que no sea enlazante. ¿Ya? En el caso de la geometría lineal, vemos que eso de dominios no enlazantes no se cumple o no tiene mucho sentido. Para la trigonal plana, solamente puede haber un caso en el que exista un par de electrones no enlazantes. Para la tetraédrica pueden haber o dos pares no enlazantes o un par no enlazante o que todos sean enlazantes. Y finalmente con el caso de 5 y 6, en el de 5 se pueden retirar solamente los pares de electrones que están en el plano ecuatorial. Y en el caso de la geometría de 6, octoédrica, solamente se pueden retirar pueden ser no enlazantes los dominios que están en el eje axial. ¿Ya? Por último, bueno, y eso sería todo, que aquí para la geometría de dominio bipiraminal trigonal, aquí tenemos una hibridación SP3D, y para la octoédrica tenemos una hibridación SPD2. Y con eso creo que ya habríamos terminado la clase. ¿Alguna última duda que quieran preguntar o cualquier otra cosa? En tal caso, los libros textos que pueden usar pueden ser el Brown, el Peter Atkins. Al menos para esta parte, creo que no le explica mucho, sino que salta directamente a orbitales moleculares, así que en esta parte de geometría molecular no se las recomiendo, pero también pueden usar el libro Chan, el de la química de Chan. Y nada más. Entonces, si no tienen dudas, puedo dar por concluida la ayudantía. Bueno chicos, si no hay más dudas, ya voy a cerrar la